Nos encontramos en la tarde de hoy con el profesor Braulio Jiménez del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes. Sí, muy bien. ¿Y ustedes? Qué bien que esté con nosotros en la tarde de hoy. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, doctor, le quisiéramos preguntar dónde usted nació. Bueno, yo nací en un pueblito que todo el mundo debe conocer porque es famoso por las cuevas de Camuy. Pues yo nací en ese pueblito que está en la costa norte de Puerto Rico, al oeste, eh, en Camuy, Puerto Rico. Y, doctor, ¿cómo recuerda esos años, esa infancia allá en Camuy? Pues realmente no recuerdo tanto de mi infancia en Camuy, porque cuando yo tenía 2 años, mi padre se mudó y mi familia se mudaron para Nueva York. ¿Eh? Y en Nueva York fuimos a vivir a Brooklyn. Y allá estuve hasta cuarto grado. En cuarto grado, entonces, en esa época, mi familia y mi padre y mi madre deciden regresar a Puerto Rico. Y doctor, una vez, ¿verdad? Ya usted está aquí en Puerto Rico, va a hacer sus estudios en escuela intermedia superior, como muchos de nosotros. ¿A qué universidad usted aplicó para hacer el bachillerato? A la Universidad de Puerto Rico. Tengo aquí entre mis notas que su bachillerato lo hizo en biología. Eso es así, ¿cierto? En biología, concentración en biología, pero también parte en química. Y ya veo que ya desde temprano le tenía una fascinación por la química. Y cuando termina el bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, ¿qué hace luego? Cuando termino el bachillerato, empiezo a trabajar. Empecé a trabajar como técnico de laboratorio de biología. Y no tardé mucho tiempo a lo que decidía qué hacer con mi vida, y fue cuando en ese año, durante ese año, entonces solicito a, al colegio de Mayagüez para estudiar entonces allá biología marina. Y, ¿verdad? Pues, doctor, le hago la pregunta porque de biología, como nosotros quizás muchos la conocemos en el salón de clase, a biología marina. ¿Qué le llamó la atención? ¿Por qué se decidió por esa carrera? Eh, Interesante, porque uno se interesa básicamente por cosas que no conoce. Y entonces el mar a mí me fascinaba, igual que le fascina a todo el mundo, porque el color del mar es espectacular, ¿no? Y el verde y el azul son colores naturales que nos llegan a la fibra. Y pues a mí me gustaba ir a la playa, pero pues no conocía mucho de lo que hay allá abajo. Entonces cuando uno va a la playa, uno siempre tiene un temor y uno piensa que en tiburones, siempre en las cosas malas, ¿no? En tiburones y en todos los organismos que hay bajo el mar. Entonces yo dije, pues a mí me gustaría estudiar y ver y conocer cuáles son esos organismos que están en mi isla y en las aguas de Puerto Rico. Y entonces así fue una de las cosas que me indujo a solicitar a ese programa. Y doctor, una vez usted termina esos estudios graduados en ciencias marinas en la Universidad de Puerto Rico, ¿qué hace luego? Bueno, después que yo termino mis estudios graduados en biología marina, de hecho, una de las cosas que hice cuando estaba en el colegio fue ir 2 veces a Venezuela en un crucero. No un crucero, sino un barco de investigación que se llamaba el Crawford. En ese entonces, y fuimos, en 2 ocasiones fuimos recogiendo agua a diferentes profundidades para estudiar las diferentes corrientes marinas de
el sur de Puerto Rico a la costa norte de Venezuela. Y luego que yo termino y hago mis estudios en biología marina, pues me voy a trabajar y busco empleo. Y un lugar donde, por referencia de un amigo que ya estaba trabajando en la Junta de Calidad Ambiental, ¿no? Y que se mudó y se movió hacia el Recursos Naturales, Departamento de Recursos Naturales en aquel entonces, pues se me recomienda y yo voy a estudiar, entonces yo voy a trabajar a la Junta de Calidad Ambiental, que estaba en Santurce en ese tiempo. Y luego de que entra ahí a trabajar en calidad ambiental, ¿no le dio esa, como que seguir estudiando, hacer algo más? Claro, ahí fue, yo creo que uno de los momentos más críticos y decisivos de mi vida, porque al yo estar envuelto y conocer muchos de los problemas ambientales de Puerto Rico, y inclusive cómo era que morían tantos peces en la laguna de San José. Y yo me preguntaba, ¿por qué mueren todos estos peces? Y entonces a mí me están preguntando, mira, ¿cuál es la razón que están muriendo todos estos peces? Entonces, ahí es donde comienzo a cuestionarme sobre los mecanismos y la bioquímica y de las toxinas que se encuentran todos los organismos en este mundo, y quería estudiar cómo es que esos químicos, esas sustancias químicas y esos compuestos generan ese efecto tóxico tanto a los peces como a los seres humanos. Entonces ahí empiezo yo a hacerme esa pregunta, y como en Puerto Rico pues no había lugar para estudiar eso. Entonces que yo solicito, cuando estoy en la Junta de Calidad Ambiental, continuar estudiando toxicología, y es cuando solicito un postdoctorado a los laboratorios nacionales de Oak Ridge, en Tennessee. O sea, que usted llega a Tennessee y se va a entrenar como toxicólogo. Eso es así como en las ciencias ambientales. Doctor, para los que nos estén viendo en estos momentos, ¿nos puede explicar brevemente qué es la toxicología? Bueno, la toxicología básicamente es precisamente lo que yo le expliqué, ¿verdad? Cómo es que las sustancias y los químicos que nosotros vivimos y las condiciones ambientales ejercen un efecto tóxico a organismos. ¿Cómo es que ciertos compuestos crean esa toxicidad y generan esa toxicidad que nos puede matar y nos puede enfermar, como lo es el arsénico, como es el plomo, como es el mercurio? Y doctor, una vez usted concluye su entrenamiento, ¿regresa a calidad ambiental o ya tiene perfilada hacer otra cosa? Bueno, cuando yo termino allá, de hecho que me dieron empleo allá en los laboratorios nacionales antes de venir para acá. Cuando yo regreso, la Junta de Calidad Ambiental quería que yo regresara. Claro, pero en ese momento pues las dificultades y la pregunta de que si regreso a la Junta de Calidad Ambiental versus regresar a un sistema educativo como el recinto de ciencias médicas, y dónde podría yo ejercer mi profesión y dónde se beneficiarían más. Y por eso entonces solicito al recinto de ciencias médicas para dedicarme a la educación y poder transmitir esos conocimientos que había adquirido en toxicología
a los estudiantes de Puerto Rico en el recinto de ciencias médicas. Doctor, usted lleva mucho tiempo con nosotros aquí en la Escuela de Medicina y quisiéramos primeramente preguntarle su experiencia como docente con nuestros estudiantes. Cuando yo regreso a Puerto Rico, de hecho, regreso a la Escuela de Farmacia, no regreso a la Escuela de Medicina. Y eso fue en el 1990. Y después es que yo me muevo a la Escuela de Medicina en 1996. Y acá, pues, la experiencia que he tenido es amplia, en el sentido de que yo he educado estudiantes de la Escuela de Farmacia, yo he educado estudiantes de la Escuela de Salud Pública y yo he educado estudiantes de la Escuela de Medicina. Así, ha sido bastante amplio y como dicen en inglés, rewarding. Para mí ha sido un placer hacer. Y también nos podría hablar sobre su experiencia como investigador, si ha estado realizando investigaciones durante esa época que ha estado aquí con nosotros en la escuela. Claro, y una de las cosas que es de mucha importancia de cuando yo regreso aquí al recinto de ciencias médicas es crear un centro. Y creamos este centro de estudios ambientales y toxicológicos. Ese centro se creó en el 1994 con un grant que recibimos de la EPA y de EPSCoR, de $5 millones para crear este centro. Y cuando creamos este centro, pues ahí pudimos establecer el mecanismo para poder envolvernos en diferentes estudios en la isla que tuvieran problemas ambientales. Inclusive, uno de los últimos que tenemos está en eso. Podemos hablar de eso más tarde. Sí. Si usted quiere, lo podemos hablar ahora, pues será mi próxima pregunta, los proyectos en curso. Pues uno de el proyecto en curso es buscar, estamos estudiando los efectos de los PCB, son bifeniles policlorinados, son unos compuestos que son bien persistentes en el ambiente. Y esos compuestos, la EPA decidió que todas las industrias y todas las compañías no producieran más esos compuestos PCB. Porque son compuestos bien persistentes, son bien lipofílicos, o sea, se asocian a la grasa. Y cuando entran, están mucho tiempo porque están asociados a la grasa. Y entonces también pasan la barrera en el cerebro y están mucho tiempo en los órganos donde ejercen entonces más efectos tóxicos. Así que estamos estudiando eso porque en Puerto Rico, y probablemente mucha gente desconoce que Puerto Rico, en un pueblo de Puerto Rico, se encontraron la segunda concentración más alta del mundo en esos compuestos de PCB. Y ese lugar es Guánica. En la bahía de Guánica, en los sedimentos acuáticos de la bahía, tenemos esas concentraciones altísimas. Entonces nosotros estamos estudiando eso en Guánica y también en otro pueblo que se conoce como Guayama, también. Y en Guayama también tenemos PCB en el ambiente acuático. Y es irónico que los que descubren eso no son los puertorriqueños, tienen que venir de afuera a hacer esos estudios y encontrar esas concentraciones altísimas. Y
encontrar que pueden haber unos efectos a la salud en las comunidades adyacentes a esas áreas contaminadas. Doctor, también quería preguntarle acerca de artículos y publicaciones. Supongo que estas investigaciones que usted ha hecho a través de los años aquí en la Escuela de Medicina se hayan publicado papers, se hayan salido en revistas, ¿verdad? Que trabajan estos temas. ¿Nos puede contar de algún artículo que recuerde ahora, del que nos pueda contar y también sobre el financiamiento en esas investigaciones, que eso es importante para que estas cosas se den? Sí, claro. Uno de los... tenemos muchas publicaciones. Ahí tengo alrededor de 90 publicaciones en revistas científicas, pero una de las que siempre recuerdo es que sale como un embudo de química, ¿verdad? Un matraz, y en ese matraz salen se hacen estudios toxicológicos en todo el mundo. Entonces salen las banderas de todos los artículos que se publican en esa revista, en ese entonces. Y pues, con orgullo, puse la bandera de Puerto Rico en ese matraz. Y doctor, ¿nos puede comentar también la importancia de publicar? Porque todo ese conocimiento que se adquiere a través de esas investigaciones, bueno, que se disemine no solamente en Puerto Rico, sino a través del mundo. Claro, lo que dice, como dicen el americano, publish or perish. Quiere decir que te tienes que mantener activo publicando. ¿Por qué? Porque si te mantienes activo publicando, mantienes activo el conocimiento. Y ese conocimiento se expande, ese conocimiento sigue creciendo. Y de una cosa aprendes otra, y de un tema aprendes otro. Y esa es la cosa bonita, por ejemplo, de la toxicología. Cómo es que la bioquímica está envuelta en la toxicología. Cómo es que esos compuestos ejercen su efecto en las células humanas, donde se acumulan y con qué se acumulan. Si se acumulan con el receptor, por ejemplo, de insulina, que nos puede entonces ocasionar diabetes, como por ejemplo lo es en el caso de los PCB. Pues se ha encontrado que los PCB están asociados a diabetes, están asociados a cáncer. Y eso es una de las cosas que pues seguimos estudiando, y hemos encontrado que hay una incidencia de una prevalencia de cáncer de mama mayor en Guayama que en Guánica que en Guayama. Y la Escuela de Salud Pública acaba de hacer un estudio el año pasado donde demostró también que hay una prevalencia mayor de diabetes en Guánica. Doctor, tengo aquí entre mis notas, entre los honores, los múltiples honores y reconocimientos que usted ha recibido, tengo aquí uno sobre la Academia de Ciencias de Cuba en el 2020. Ha sido miembro de la Academia Puertorriqueña de Artes y Ciencias en el 2010. Ya nos mencionó que había trabajado con EPSCoR, pero recibió un premio en el EPSCoR Scholarly Productivity Award en el 96 y también fue recipiente de la beca Ford. ¿Nos puede contar sobre ello? Sí, la beca Ford es una beca que recibo cuando estoy en Estados Unidos en los laboratorios nacionales de Oak Ridge en el 1984. Y esta beca es una beca muy prestigiosa. Esta beca solamente la otorgan a 26 científicos en la nación. Ya no están otorgando estos reconocimientos y estas becas. Y esa beca era para estudiar en cualquier lugar del mundo que yo quisiera. Y lo primero que hice cuando me dieron esa beca fue ir a Inglaterra, a donde se estaba dando una de las conferencias mundiales sobre toxicología. ¿Nos puede contar sobre esa experiencia en Inglaterra? Es interesante porque en esa reunión en Inglaterra, que fue en Plymouth, ahí conozco
muchas celebridades y muchos científicos de renombre en todo el mundo. Conocí científicos de Finlandia, de Noruega, de Alemania, y mayormente también americanos y ingleses. Y uno empieza a hacer las conexiones. Y esas personas te pueden ayudar y empiezan a colaborar contigo y dicen, sí, estoy dispuesto. Si quieres venir a mi laboratorio, puedes venir a mi laboratorio a hacer investigación. De hecho, con esa beca también te dan para que puedas ir a un laboratorio y hacer investigación. Una de las cosas que fui a un laboratorio a Woods Hole, que era uno de los... en Estados Unidos hay varios lugares donde son como los lugares de ciencia marina aquí. Pues allá los mejores lugares de estudiar biología marina están en Woods Hole y en San Diego, en Scripps. Son dos. Entonces yo pude conectarme con uno de los investigadores que es muy famoso en Woods Hole, que se llama John Stegeman, que de hecho publiqué con él, para ir a su laboratorio y aprender técnicas que él estaba haciendo en esos momentos. Así que esa experiencia de ir a esos congresos es bien importante y es necesario para uno poder continuar en los temas más modernos de la investigación y las técnicas más modernas de la investigación, aprender y llegar a absorber y conseguir ese conocimiento en esos laboratorios que son los mejores laboratorios de investigación en esos momentos en el mundo. Y qué bueno que tuve esa experiencia y nos las trajo acá para Puerto Rico para continuarla acá. Claro, eso es lo que la mayoría de los investigadores que tenemos acá en el recinto han hecho eso. No solamente yo. Son, como yo, están todos esos investigadores de ciencias básicas. Doctor, quisiera para concluir la entrevista preguntarle si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que probablemente nos esté viendo en estos momentos, que quiere estudiar en el campo de la bioquímica y tal vez quiere hacer carrera en la toxicología. ¿Qué le diría? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es comunicarte con alguien que sabe cómo moverse en esa rama y en ese campo. En ese caso, por ejemplo, todos los investigadores que estén envueltos en toxicología o en una rama que a ellos les interesa, tienen que tratar de llegar a esos investigadores. Por ejemplo, si están interesados en bioquímica, pues miren, pueden venir a mí, pueden también llegar a los otros profesores que están en bioquímica, a estudiar y mirar en internet cuáles son las áreas que esos investigadores se especializan. Pero en el caso mío, que en el área de toxicología, pues pueden venir acá, escribirme, enviarme un correo electrónico y hacer una cita. Y pueden venir a donde mí y ahí yo entonces encargo de tratar de canalizar sus esfuerzos para llegar al lugar donde ellos quieren llegar. Y, por ejemplo, yo conozco mucha gente en Estados Unidos y en las otras universidades que están locos por tener estudiantes. Estudiantes buenos y que tengan mucho voluntad de llegar y hacer lo que ellos quieren hacer. Y eso es bien importante, el corazón. Si tú realmente quieres lograr algo y realmente lo tienes, la voluntad está en tu corazón. Si tú realmente lo quieres, lo vas a lograr. Pero tienes que dedicarte y estar seguro y tener confianza en ti mismo de que lo vas a lograr. Y busca la ayuda.
Y estoy seguro que sí, que llegará. Qué bien, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Hasta luego.